Sí, se escucha, ingeniero. Sí, se le escucha. Gracias. Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, la última clase que hicimos la semana pasada estuvo un poco accidentada por problemas que tenía yo para anotar y quizás alguna otra cosa. Así que si alguien quedó con alguna duda y quiere alguna complementación antes de comenzar a desarrollar la materia, pregunten. Les doy la palabra. Buenas noches, ingeniero. ¿Será que podría repetir, por favor, lo de los exámenes? ¿Correcto? Dije que íbamos a tener dos exámenes parciales, presenciales sí o sí, y que cada uno de los exámenes parciales iba a tener una ponderación de 17,5%, sumando por lo tanto entre los dos 35% de la nota final. 15% de la nota final corresponde al trabajo de prácticas que, tal como dije el otro día, lo van a llevar a efecto con la colaboración del ayudante de la materia. Y entonces, entre los parciales y las prácticas suman 50% de la nota final. El resto, el otro 50%, va a quedar definido por el examen final. ¿Queda claro? Le pregunto a la persona que me hizo la consulta. Sí, ingeniero. Gracias. Ya, no sé si alguien quiere preguntar alguna otra cosa. Veo que la cantidad de gente que se está conectando ha aumentado en relación con la semana pasada, pero aún así no llegamos a la cantidad de inscritos que hay. No sé qué están esperando. Bueno, como repito nuevamente, ¿hay alguna cosa adicional que quieran añadir? ¿Que quieran decirme? Nada. Bueno, tal como lo relatamos en la clase anterior, el primer tema dijimos que corresponde a una serie de asuntos introductorios para poder ya, cuando veamos la segunda unidad de la materia, ingresar a lo que es termodinámica propiamente dicha, ¿no? Y entre las cosas que están contempladas en el primer tema de introducción, tenemos en primer término algo que a partir de este momento es necesario que usted lo memorice con el nombre de sistema termodinámico. Esto es muy importante, luego más adelante, durante la aplicación de los conocimientos de termodinámica que usted vaya adquiriendo, porque en algún sitio los tiene que volcar, ¿verdad? En ese sitio existirá fluido, líquido o gas que esté experimentando algún fenómeno termodinámico y entonces a usted le interesa analizarlo. Entonces, ese sitio donde se encuentra esta sustancia que va a ser motivo de análisis como resultado del fenómeno termodinámico es lo que denominamos sistema termodinámico. Y cuando digo sitio, me estoy refiriendo a algo que en términos geométricos tiene tres dimensiones. ¿Qué será? Conceptualmente, ¿qué es lo que tiene tres dimensiones en este mundo?
Les pregunto. Un volumen. Un volumen. Y en realidad, ¿qué es un volumen? Una porción de espacio. Entonces, dentro de esa porción de espacio, vuelvo a repetir, se va a encontrar en algún momento, va a analizar. Pero esta porción de espacio debe ser perfectamente distinguible del resto del espacio. Es decir, que acá es algo parecido a esta figura. Y lo voy a decir en estos términos. Por ejemplo, cuando ocurre un crimen, usted habrá visto que la policía va y delimita una zona, ¿no? Lo hace con unas cintas especiales. Entonces está creando una frontera o un límite que encierra un espacio donde ha ocurrido el fenómeno que se está por analizar o investigar. Entonces, de una manera similar se crea acá el sistema termodinámico, encerrando una porción de espacio y por lo tanto, en términos geométricos, lo que se está definiendo es un cierto volumen. Debemos recordar que el volumen en realidad es, como definición, una porción de espacio perfectamente determinable, ¿no? Medible. Entonces, ¿qué forma tendrá este volumen? No interesa, cualquier forma puede ser, porque, por ejemplo, podría ocurrir de que el fenómeno esté ocurriendo dentro de una máquina, por mencionar algo, una bomba. No sé si ustedes saben para qué son las bombas. Es una máquina que tiene mucha utilidad, sobre todo en el aspecto hidráulico, es decir, el manejo de agua, por ejemplo. ¿Alguien sabe para qué son las bombas? Por supuesto, para bombear, ¿no? Pero en términos técnicos, ¿qué significa eso? Pregunto. Bueno, no importa. Entonces, dentro de esta máquina, una sustancia en estado líquido va a experimentar un fenómeno termodinámico que va a ser posiblemente en su estudio de interés, analizarlo, ¿no? Y saber qué es lo que está ocurriendo con el fluido. Y entonces el sistema termodinámico, en este caso, refiero a el espacio con la forma de la máquina que contiene al fluido. No sé si me están entendiendo cuál es la idea. Quisiera escucharlo. ¿Podría dar un ejemplo, ingeniero? Repítalo, no entendí qué me dijo. ¿Podría darnos un ejemplo? Claro. A ver, supongamos que usted tiene un recipiente de esta forma. Y fíjense que estoy utilizando la palabra adecuada, forma. No figura, ¿no? Forma. ¿Qué diferencia hay entre decir forma y decir figura? Aunque acá en el dibujo aparece como una figura, pues, ¿no? Pero en realidad lo que estoy representando es una forma. ¿Qué es lo que usted ve en la pizarra? ¿Qué es lo que están viendo en la pizarra que acabo de Una dibujar? forma. ¿Ah? Una forma.
Decía, un recipiente, ¿qué forma tiene? Porque es una forma geométrica muy conocida. Cilindro. Entonces, Cilíndrica, cilindro. Este podría ser un recipiente hueco, ¿no? Y adentro, acá, en el interior, acá, en el interior, estar existiendo una sustancia en estado líquido, en estado gaseoso o lo que sea, y que de alguna manera va a experimentar un fenómeno termodinámico. Y entonces nos interesa tomar conocimiento de qué es lo que le está ocurriendo a dicha sustancia. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, como esto es lo que nos interesa, este espacio interno del recipiente que contiene al líquido o al gas va a constituir nuestro sistema termodinámico. Es decir, en este caso, podemos cuantificar el tamaño de este espacio, de este volumen, con la fórmula que hemos conocido desarrollada en la geometría para el cálculo del volumen de un cilindro, ¿cierto? No sé si así está un poco más clara la idea. La cuestión es que usted, cada vez que tenga que resolver un ejercicio de termodinámica, usted va a tener que crear, usted, escuche lo que le estoy diciendo, usted va a tener que crear su sistema termodinámico, es decir, usted va a seleccionar cuál es el espacio donde va a poner toda su atención y aplicar sus conocimientos de termodinámica para conseguir la respuesta a lo que le estén preguntando. Quisiera saber si me están siguiendo con la idea. sí, ingeniero. Ya. Digamos que este va a ser un caso muy común que nos encontremos en esta materia. Vuelvo a repetir, con un recipiente que a veces lo vamos a llamar tanque y que pueda tener, por ejemplo, esta forma, ¿no? La forma de un cilindro hueco, es decir, las paredes, usted las podría imaginar como construidas en un material sólido que no se deforme, etcétera, como que si fuera una olla, digamos, ¿no? Algo así. Bueno, la cuestión es que estamos hablando del sistema termodinámico como un ente, volumen, y que por lo tanto se caracteriza porque tiene 3 dimensiones. Ahora, siguiendo con el ejemplo del cilindro hueco que tenemos acá, de este recipiente cilíndrico, debemos darnos cuenta de que nuestro sistema termodinámico llega hasta cierto límite y no más allá. ¿Cuál será el límite de este sistema termodinámico cilíndrico que estamos poniendo como ejemplo? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Ve? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hasta las paredes del cilindro, ingeniero? Son las paredes del Superficie. recipiente, ¿no? Entonces, en este caso particular, fíjese que nuestro volumen se va a extender hasta que se encuentre con las paredes sólidas del recipiente. ¿Lo ve? Entonces podemos asimilar como límite del sistema termodinámico la superficie, en este caso del recipiente. Pero yo les voy a plantear lo siguiente. Desde el punto de vista geométrico,
Esto que llamamos la superficie de las paredes del recipiente, ¿a cuántas dimensiones corresponde? ¿Cuántas dimensiones tiene una superficie geométricamente hablando? ¿Tres? No, pues. 3 hemos dicho que tiene el volumen. No es lo mismo, ¿no? Un volumen que una superficie o un área, si quiere, como cuantificación de la superficie. ¿Cuántas dimensiones caracterizan al área? Dos, ingeniero. Dos. A ver, supongamos que yo esté pensando en esta parte del límite del sistema. ¿Ve? Estamos observando ahí una superficie que es circular, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ingeniero. Ya. ¿Cuántas dimensiones tiene? Dos. No, tiene una dimensión. 2 dimensiones. Entonces, nos encontramos con que el límite de un ente que tiene 3 dimensiones está constituido por otro que tiene 2 dimensiones. Lo mismo que cuando pensemos el área versus la línea, ¿no? Entonces, si yo quiero delimitar un área, en este caso esta área que es sombreado, que digamos es la tapa circular del recipiente, me encuentro con una línea que encierra el área, que delimita el área, ¿no? ¿Cuántas dimensiones tiene? Y estamos haciendo un breve repaso de geometría. A ver, si la superficie fuera así, rectangular, ¿qué delimita ese rectángulo? ¿O qué limita, si quieren, para hacerla más simple el planteamiento? ¿Perímetro? La línea, pues, que encierra, ¿no? Al área. Esta es el área, entonces hay una línea que está encerrando al área. ¿Cómo se llama esa línea? Vértice. Perímetro. ¿Cuántas dimensiones tiene? Una sola dimensión. Bueno, ya hemos repasado algo de geometría. En nuestro caso particular, entonces nos encontramos con que nuestro volumen, motivo de observación, análisis y estudio, digamos, termodinámico, va a estar limitado por una superficie. Pero si usted observa el dibujo que yo hice, esta superficie tiene una característica, en este caso particular, que digamos, usted la puede tocar, porque es una superficie sólida, digamos una superficie real, concreta, y que además tiene la característica de ser cerrada. Porque si fuera abierta, entonces ya yo no podría decir dónde termina mi campo de observación. ¿Comprenden lo que digo? Es decir, el límite del sistema tiene que ser algo que separe a esta porción de espacio motivo del enfoque termodinámico del resto del espacio. Es decir, el espacio que rodea, en este caso, al cilindro que estamos poniendo como ejemplo. Por lo tanto, una característica importante es que la superficie que limita al sistema deberá ser siempre una superficie cerrada. Pero podría darse el siguiente caso. Supongamos que este recipiente cilíndrico no tenga tapa,
pero esté conteniendo, digamos, agua y algo le estoy haciendo al agua y me interesa hacer el análisis termodinámico de cómo se está comportando el agua. Entonces, yo tengo que crear otra vez mi sistema termodinámico para no perderme en el análisis, y entonces lo tengo que delimitar, pero me encuentro con que tiene una pared lateral el cilindro, tiene un fondo que lo puedo tocar, pero no tiene tapa. Entonces, ¿cómo concibo al sistema termodinámico? No me queda más que darle rienda suelta a la imaginación, y entonces imagino esa superficie que yo he sombreado, como que si fuera una tapa, ¿no? ¿Me entienden la idea? Y entonces Sí, me estoy encontrando con que el sistema termodinámico en este caso tiene un límite visible, que es la pared lateral, otro que es el fondo, pero tiene un límite invisible creado imaginariamente, que es la tapa, concebida en este caso como una superficie plana. A ver, les vuelvo a insistir, quiero saber si me están siguiendo con las ideas, porque esto es de suma importancia a la hora de que usted vaya a resolver un ejercicio de termodinámica, aunque no lo parezca. ¿Lo ven? Algunas veces yo le pongo como ejemplo el caso de donde se realiza un juego deportivo. ¿Cómo se llama el sitio donde se desarrolla un juego? Por ejemplo, fútbol, básquet, lo que sea. ¿Cómo se llama? Comúnmente, ¿cómo se describe el lugar donde se lleva a efecto el juego? un estadio, La cancha, pues, ¿no? Vamos a decir así, la cancha. Les pregunto, ¿cuántas dimensiones tiene una cancha de fútbol o de básquet? 2. 2. 3. 3. ¿Pero cuáles son los límites? Tiene que haber una superficie cerrada, ¿no? De esa superficie que limita la cancha, ¿cuál es la que usted puede tocar? Que es visible. Aquí lo tiene. Mire este dibujo. Normalmente esas canchas son, diríamos, de sección rectangular, ¿verdad? Fíjese que estoy usando la palabra sección, porque me estoy refiriendo a la forma o a la figura que presenta el área en un corte que se haga a la cancha. Entonces, ¿cuántas dimensiones tiene? 3, hemos dicho, ¿no? Pero ¿cuántas superficies son visibles? 4. 2. Pues yo no veo más que una. Fíjense, si esto es la cancha, acá no veo más que una, que es el piso. ¿Y dónde están las otras superficies? Porque el juego no es solamente a ras de piso, pues no. El juego se efectúa en 3 dimensiones. Entonces, ¿cómo se crean las otras superficies que limitan la cancha? Y por las cuales el árbitro, cuando la pelota va afuera de la cancha, dice, bueno, salió, hay que volver a meter la pelota a la cancha. ¿El perímetro? Claro, ¿qué es lo que hacen los árbitros del juego? Normalmente proyectan mentalmente una superficie creando algo así, ¿no? Imaginariamente. ¿Qué es lo que acabo de dibujar? ¿Cómo se llama esta forma geométrica que es muy común en las canchas de juego, en muchos deportes? ¿Un volumen? Sí, se trata de un volumen, pero ¿cómo se llama este tipo de volumen? Si este tiene a la izquierda se llama cilindro, este otro ¿cómo se llama?
Ah, es un cubo. No, no es cubo. Parecido, pero no es. Se llama algo que comienza con P y termina con O. Ya, lo voy a decir. Esto se llama paralelepípedo. Bueno, lo que estoy queriendo decir es que de estas superficies que delimitan la cancha, es decir, el sitio donde ocurre el juego que uno va y observa o que el árbitro controla, solamente la superficie esta que está sombreada, esta es la que se ve. Las demás son construidas imaginariamente y se construyen imaginariamente unas superficies limitantes que son planas, ¿no? ¿Me entiende lo que digo? Bueno, este ejercicio de delimitar un espacio, ya sea con una superficie concreta o con una superficie imaginaria, lo va a tener que efectuar cada vez que usted tenga que resolver un problema de termodinámica. De esta manera usted delimita la zona, el espacio en el que va a hacer las aplicaciones que usted crea conveniente para poder responder lo que se le pregunte. Entonces, a esto que hemos anotado de límite constituido por una superficie cerrada, le podría añadir de que esta superficie cerrada va a ser una superficie real, coincidente con algo que se pueda tocar, o será una construcción imaginaria. Pero, lógicamente, debe cumplir con la condición de ser finalmente una superficie cerrada. Y entonces, lo que esté adentro de la superficie cerrada es lo que constituye nuestro sistema termodinámico, y lo que está afuera, por acá, por acá, por acá, o por acá, o por acá, o por acá, es lo que vamos a denominar medio exterior al sistema o del sistema termodinámico. Ahora, el hecho de que yo delimite una porción de espacio no significa que me voy a tener que olvidar de todo lo que está afuera, no. Porque resulta que en nuestro análisis existe la posibilidad de que entre el contenido del sistema termodinámico sobre el que vamos a hablar enseguida y el medio exterior ocurran cosas, ¿no? Es decir, que el medio exterior le suministra algo al contenido del espacio que yo he delimitado como sistema termodinámico o viceversa. Asunto que lo vamos a poner de manifiesto enseguidita. Entonces, acabo de indicar que en los sistemas termodinámicos siempre vamos a poder hablar de un contenido que será lo que hay dentro del sistema termodinámico. Ya lo hemos dicho varias veces. Sustancias que se encuentran en estado de líquido y o gas o vapor, que como la vamos a necesariamente tener que cuantificar, es decir, saber, por ejemplo, cuántos kilos hay de tal cosa, entonces vamos a hablar de masa. Y vamos a decir así, un sistema termodinámico normalmente contiene masa en una cierta cantidad, que lógicamente lo vamos a medir en kilogramos. Pero como caso especial, voy a plantear una situación que en realidad es una situación teórica, pero que la vamos a ver en algunos casos que vamos a plantear en el desarrollo de la materia, y que se refiere a una situación en la que en el sistema termodinámico no exista absolutamente nada de masa.
es decir, ni una sola molécula de líquido o gas. Y entonces a esta situación la vamos a calificar diciendo de que el sistema en cuestión en realidad es un sistema con vacío absoluto. ¿Está claro? Y es importante entender de que cuando en un sistema hay vacío absoluto, algunos fenómenos físicos no van a poder existir porque requieren de la existencia de masa. Pero habrán otros fenómenos físicos que pueden estar ocurriendo aún en ausencia total de masa. Ya es cuestión de que usted se ponga a pensar un poco en cuáles podrían ser estas situaciones. De todas maneras, a la medida en que vayamos avanzando, nos vamos a topar con este tipo de casos. Entonces, con lo que acabo de anotar, podríamos decir lo siguiente, que para que exista un sistema termodinámico, así, o yo pueda crear mi sistema termodinámico, debo elegir un volumen, o sea, una porción de espacio perfectamente limitada por una superficie cerrada, que como dije antes podrá ser superficie real o imaginaria, y que en general va a tener un cierto contenido de masa, salvo la situación de vacío absoluto. Quisiera saber si tienen alguna pregunta sobre estas ideas. Ninguna, ingeniero. Ya. Esto, en resumidas cuentas, es como cuando uno quería llevar a efecto un juego y entonces decía normalmente, a ver, tracemos la cancha, ¿no? Entonces, téngalo presente, porque cada vez que usted vaya a resolver un ejercicio termodinámica, debe trazar la cancha. Tiene que saber dónde va a poner su máxima atención y qué es lo que queda afuera y cómo eso que queda afuera interactúa con el sistema termodinámico. Y justamente, además de estas tres características que serían como requisito para que usted pueda estar definiendo un sistema termodinámico, nos vamos a encontrar con otras características del sistema que, dependiendo de las circunstancias o de la concepción que usted haga del sistema termodinámico, podrán existir o no. Por ejemplo, es posible que el sistema termodinámico que usted elija se encuentre en movimiento, es decir, puede, y decir puede significa que de repente está, pero que de repente no está en movimiento. Este es un caso que no va a ser muy frecuente en los problemas que usted va a encontrar en el desarrollo de la materia, pero lo tenemos que considerar. Entonces, repito, la idea es de que dependiendo de qué sea lo que usted elija como sistema termodinámico, este podrá estar animado de algún tipo de movimiento, el movimiento que sea, de todo lo que usted estudió en su materia de mecánica, cuando estudió ese campo que se llama cinemática. De todas maneras, es importante destacar el hecho de que uno puede decir, no, el sistema termodinámico está quieto, pero en realidad el quieto de manera absoluta no existe, ¿no? Está quieto porque si lo comparo con algo que tomo como referencia, veo que mantiene su posición. Debo recordarles que en física normalmente lo que se hace para establecer esta condición de quieto, de no movimiento, es tomar como referencia la Tierra, ¿cierto? Es decir, si algo, un sistema en este caso, no se mueve respecto de la Tierra, entonces vamos a calificar al sistema como en un estado de quieto, de quietud.
Otra característica importantísima que va a ser muy frecuente, a diferencia de la anterior en los sistemas termodinámicos, es que puede cambiar de volumen, de tamaño en realidad, si quiere. Y entonces nos encontramos con distintas posibilidades que, dependiendo, vuelvo a repetir, de cómo conciba usted al sistema termodinámico, se va a poder topar con una situación en donde el volumen aumente y entonces vamos a decir que si durante la observación el volumen del sistema aumenta, vamos a calificar este fenómeno como que el sistema sufre una expansión. Es importante que usted aprenda toda esta terminología para que usted pueda interpretar lo que el enunciado de un ejercicio le informa. Y entonces de repente usted va a encontrar en la descripción del caso que diga que el sistema se expande de tal condición a tal otra condición. Y entonces usted ya tiene que darse cuenta de que lo que está diciendo es que el volumen del sistema está incrementándose entre una condición y otra. También podrá presentarse la situación en la cual el volumen disminuye. El término adecuado para describir este caso es decir que el sistema se contrae, pero comúnmente dice el sistema se comprime. Entonces, tal término tiene que ser interpretado de la manera en que estamos planteándolo. Y la otra posibilidad con la que nos podemos encontrar con los sistemas que seleccionemos es que el volumen durante la observación o el análisis termodinámico que se esté ejecutando permanezca constante. Y otra vez acá voy a describir la situación con un término que es específico para este caso. En este caso particular, el sistema termodinámico se va a denominar sistema isocórico o isométrico. ¿Está claro? Les pregunto. ¿Está claro hasta ahí? Sí, ¿No hay ninguna duda en torno a lo que hemos dicho? Bueno, entonces, de todas formas, en la clase siguiente, porque ya no queda más tiempo, si tienen alguna duda y quieren volver a preguntar, no hay inconveniente en tratar de aclarar las cosas. ¿Listo? Lo vamos a parar acá porque no nos va a dar tiempo para completar la idea de lo que sigue.